¿Estamos? Bueno, buen día a todos. Prometo mejorar el tema de la temperatura en la sala, porque la verdad es que hace mucho calor, mucho calor. Ya no le puedo echar la culpa a las luces, así que prometo mejorarles para la próxima el clima aquí dentro. Bueno, en primer lugar, hacer mención a algunos indicadores económicos que reflejan el crecimiento de la economía. Las liquidaciones del sector agropecuario crecieron el 5.2% en febrero respecto del mes anterior, alcanzaron los 2.181 millones de dólares, de acuerdo a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. Cabe recordar que estas cifras tienen lugar luego de la entrada en vigencia del decreto 3825, que implica la baja de los derechos de exportación para el complejo cerealero oleaginoso. Además, la actividad económica registró en enero un crecimiento del 4,3% interanual, un 0,6% en relación a diciembre, al mes anterior. Las exportaciones pymes crecieron un 22% en dólares en enero de forma interanual, alcanzando los 755 millones de dólares, y aumentaron un 10,7% en toneladas, llegando a las 580.821 toneladas, de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, más conocida como CAME, y asimismo una encuesta de expectativas PYME de IAE Business School reveló que 6 de cada 10 pequeñas y medianas empresas pretende contratar personal en los próximos 6 meses y el 71% de los empresarios afirma que a su empresa le está yendo mejor que hace 6 meses atrás. Es por esto que un acuerdo de libre comercio entre Argentina y los Estados Unidos, sobre el cual Cancillería y el Ministerio de Economía están trabajando fuertemente, podría expandir la presencia de productos argentinos altamente competitivos en el mercado norteamericano, como los vinos, las carnes, el biodiesel y los aceites esenciales, entre otros. En este sentido, las acciones de las empresas argentinas treparon hasta casi un 8% en Wall Street durante la jornada de ayer. Por supuesto que todo esto en virtud de una nueva Argentina de estabilidad y en el marco del crecimiento. En otro orden de cosas, contarles que a partir del decreto 149 del 2025, que se publicó hoy en el boletín oficial, las empresas dejan de estar obligadas a hacer aportes económicos a cámaras empresariales, como se venía haciendo en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Hasta ahora, las negociaciones salariales regidas por la ley de convenios colectivos 14250, como bien ustedes saben, de Juan Domingo Perón, representaban el instrumento central de la construcción del modelo de la casta. En su artículo 9, por ejemplo, obliga al trabajador no sindicalizado a realizar aportes a un gremio que no eligió. Esta medida pone fin a la obligación de los empleadores no asociados a estas cámaras de realizar contribuciones a favor de las mismas. El único objetivo de esto es, por supuesto, darle más libertad a los trabajadores, menos libertades a la casta y, por supuesto, más dinero para las empresas que hasta ahora aportaban en este esquema inentendible a estas cámaras que no tenían absolutamente ningún sentido. Les quiero contar también que el Ministerio de Capital Humano va a apelar la decisión del juez Martín Cormic, quien hizo lugar a una medida cautelar que le impide al gobierno suspender los programas sociales de aquellos beneficiarios que participen en protestas, interrumpan la circulación o estén involucrados en actos de violencia que alteren el orden público. Según el juez, los criterios de exclusión de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social establecidos por el gobierno tendrían supuestos indicios de ilegitimidad por atentar contra el derecho a ser oído, lo que generaría un daño irreparable en las personas que atraviesan una situación de vulnerabilidad. Solo para aclarar que ninguno de estos derechos es vulnerado y que esta decisión lo único que logra es beneficiar a las mafias que extorsionan a los pobres, obligándolos a ir a una marcha a cambio de un plan social. El verdadero daño irreparable es que los amigos de la política se apropien de sus recursos y los utilicen para extorsionar. El gobierno va a seguir trabajando para que la política social se lleve adelante sin intermediarios y para que la ayuda vaya directa a quien realmente lo necesite. Bueno, contarles también que
En este sentido, incluso, y en el marco de la reorganización del Ministerio de Capital Humano y por iniciativa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por el riguroso Federico Sturzenegger, se eliminaron, la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria y la Subsecretaría de Políticas Sociales. En su lugar va a funcionar la Subsecretaría de Promoción Humana con un enfoque en la transferencia directa y sin intermediarios, esquema o metodología que hemos pregonado desde el inicio de la gestión. La subsecretaría eliminada, que anteriormente era la Secretaría de Economía Social a cargo de el recordado Emilio Pérsico, manejaba millonarios subsidios destinados a cooperativas con las que se encontraba aparentemente vinculado, motivo por el cual fue denunciado y actualmente es investigado por la Justicia Federal Penal por delitos como fraude a la administración pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El área contaba con más de 1.900 empleados y programas superpuestos. A partir de ahora, la nueva Subsecretaría de Promoción Humana se enfocará exclusivamente en programas esenciales para garantizar la alimentación y la asistencia social. Como todos saben, la motosierra es infinita, especialmente cuando se trata de avanzar contra los gerentes de la pobreza. Por último, destacar la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó que le descontará el día a los docentes que realicen paro este miércoles, porque, como dijo incluso un diputado, el coraje no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Los escucho. Buenos días, Manuel Estela Gárnica de A24. Preguntarte, ¿qué opina el gobierno sobre el escándalo que ocurrió el sábado en la Asamblea Legislativa? El diputado Manes denunció al asesor presidencial Santiago Caputo, dijo que tiene miedo y pidió protección. Por un lado eso. Por otro, del discurso del presidente Javier Milei se desprende que ya está prácticamente cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo que lo va a enviar en los próximos días al Congreso. Si me podés dar detalles de en qué consiste el programa y qué va a pedir al Congreso, si se debate el programa completo o va a pedir autorización para firmarlo. Gracias. Bueno, en primer lugar, es lamentable que se utilice un recurso judicial para incentivar el show que vino a proponer el diputado kirchnerista Facundo Manes, porque de hecho él adrede, por supuesto, se la pasó toda la sesión hablando o intentando hablar sobre las palabras del presidente de la Nación, lo cual es de por sí una enorme falta de respeto a la investidura presidencial. A la investidura presidencial y, en definitiva, a todos los que estábamos escuchando al presidente de la Nación, presidente que, por supuesto, eligió la gran mayoría de los argentinos con su voto. Así que lo del diputado Manes, la verdad que es absolutamente lamentable. Lo bueno, este año hay elecciones, en tal caso es donde se validan o no cada uno de los lugares y de los cargos, así que muy triste la actitud del neurólogo Manes. Con respecto a lo que me mencionas del fondo, digo lo mismo, ¿no? Y lo dijo el presidente y creo que lo ha dicho también el ministro de Economía. Se apunta a que el acuerdo esté cerrado para el primer cuatrimestre del año, el cuatrimestre que estamos transcurriendo. Cuando haya detalles, se los daremos. Si no se los damos es porque efectivamente todavía no está cerrado. Sobre Santiago Caputo, ¿el presidente lo ratificó como asesor, a pesar de lo que pasó? ¿Por qué debería ratificar a una de sus personas de máxima confianza? Vocero, buen día. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Le quiero hacer dos consultas. Por un lado, siguiendo con la consulta de Estela, acerca del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el mensaje del gobierno a los mercados? Se habla de cierta volatilidad, de cierta inestabilidad en los mercados, suponiendo un acuerdo que podría o no contemplar un cambio en el esquema cambiario del gobierno. La pregunta es, dentro de lo que se tiene preliminarmente, porque por algo el presidente ya lo anunció en la apertura de sesiones, ese acuerdo o ese eventual acuerdo con el fondo,
¿va a modificar el esquema cambiario? Le pregunto en términos generales y en especial, por supuesto, en el valor del dólar oficial, si es que el gobierno tiene confirmado, entre comillas, que no se va a tocar el dólar, teniendo en cuenta que es supuestamente un pedido del fondo, usted me lo rectificará o no. También siguiendo con eso, discúlpeme, si va a estar Dale, que hace estipulado calor, en el Gallardo, hoy Congreso, aparte. si va a estar estipulado enviar los detalles al Congreso o no, o si simplemente va a ser una hoja para que directamente se firme. Y por último, mañana la Corte va a resolver si le aceptan la licencia al hijo para la Corte Suprema. La pregunta es si creen que eso se va a aceptar o no, y cómo toman un intento de Unión por la Patria de que haya sesión especial para justamente rechazar los pliegos del hijo y García Mansilla. Gracias. A ver, primero quiero hacer una nota al pie sobre lo que dijo Estela recién, sobre la pregunta que me hiciste al final. También destierro todas estas versiones que hubo el fin de semana, que vienen de tiempo atrás, pero que este fin de semana se recrudecieron sobre algún tipo de interna, diferencia en el gabinete, todas esas pavadas que escribe algún sector de la prensa. Por supuesto es todo falso y aclaro que va a ser siempre falso y que nos están operando con peleas internas desde que asumimos. Así que cualquier pregunta con respecto a eso va a ser negativa porque no tenemos ningún problema, no hay ningún problema interno, ni ninguna discusión, ni nada que amerite ningún tipo de comentario adicional de mi parte. Aprovecho tu última pregunta para eso. Con respecto a vos, mi querido Gallardo, linda camisa rosa, me gusta. Yo uso muchas camisas rosas. Me gusta el color rosa para la vestimenta de la cintura para arriba, por supuesto. No, a ver, el posible acuerdo con el fondo va a implicar, repito, lo dijo el presidente, la recapitalización del Banco Central, no va a inferir que aumente la deuda y es una de las patas que siempre especifica el presidente que tienen que darse o que tienen que estar para que se pueda levantar el cepo o cambiar el esquema cambiario, como vos lo denominás, que entiendo que te referís al levantamiento del cepo. Sí, por la duda, para aclarar más allá de eso, que entiendo que irá en algún momento, me refiero es si se va a mantener el tipo de cambio tal cual está o se verá alguna modificación ¿Qué problema en tenés el corto plazo. ¿Qué problema tenés con el tipo de cambio? Yo ninguno, le pregunto justamente Ustedes porque se habla de eso. tienen una especie de, no todos por supuesto, pero tienen una especie de como cada tanto reviven ciertos temas como el tema del tipo de cambio, el atraso cambiario. No va a haber ningún cambio de nada. Simplemente bueno, de hecho, desde que tengo uso de razón, que el crawling peg es del 2% hace un año, que después, bueno, este último mes descendió al 1%, pero que venía al 2%, que vienen diciendo que nos vienen preguntando si vamos a cambiar el esquema cambiario, si el dólar está atrasado. Hace un año que plantean lo mismo y siempre decimos que no. Y ahora te vuelvo a decir lo mismo, más allá de tu cara de incredulidad que tenés. Lo único que tengo para decirte es que no, y que de hecho el acuerdo con el fondo no va a implicar per se el que se levante el cepo. Se va a levantar el cepo cuando se den las condiciones que el presidente especificó, no solo en el discurso, sino que lo viene diciendo en las diferentes entrevistas. Lo mismo que contesté, creo que el miércoles pasado, ante una pregunta similar. Se cumplieron todo lo que creímos desde que el presidente nominó a ambos jueces, a ambas vacantes de la Corte. El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos, no habiéndose avanzado en un tema tan crítico como es, y como lo habíamos anticipado, que el presidente iba a nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto lo considere necesario, y lo cierto es que la Corte no podía seguir funcionando con 3 miembros, bueno, ahora con 4, y entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de Mansilla, así que no debería haber ningún tipo de inconveniente en virtud de que todo se ha hecho de acuerdo a la Constitución y a la reglamentación vigente. Bueno, el kirchnerismo dice cualquier cosa, no me pongan a analizar las cosas que dice el kirchnerismo porque me parecen absolutamente irrelevantes.
¿Qué tal, Manuel? Hola. Me gustaría si tenés alguna respuesta o contestación para darle a la periodista de Wall Street Journal, Anastasia O'Grady, que habló de heridas autoinfligidas del presidente Milei en las últimas semanas. Y por otro lado, quisiera saber si nos podés aclarar de qué se trata este botón antipánico que Vos sabés querés, me imaginé que me ibas a preguntar eso. que querés implementar como vocero, como secretario de medios del gobierno liberal libertario. Gracias. Respecto a tu primera pregunta, no hay mucho para aclarar. Son opiniones de terceros, les tendrías que preguntar a ellos. Nosotros no tenemos nada para aclarar. Y con respecto al botón, ¿vos nombraste botón antipánico? No. No estaría mal, pero no, estamos pensando, no, podría ser, ¿eh? Me leí la nota y por ahí lo tomo, el tema del botón muteador, cuando se exceden un poco les aprieto el botón para que no, más que nada cuando no quieren devolverle el micrófono al pobre hombre que está ahí tratando de que ustedes estén cómodos, sí, no lo vería mal, sincero. ¿Ves? Ahora te mutearía, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Y de hecho te hubiese muteado no sabes cuántas veces, ¿no? A vos y a tantos otros. No creo. Y lo puedo poner con alarma también, o sea que sí. Claro, porque el botón antipánico viene con alarma, entra la policía. Claro, bueno, igual acá tenemos policía. Bueno, de hecho lo podríamos empezar a usar. Aprieto el botón de pánico y se lo preso llevan. a los delincuentes, en fin. Mi pregunta es, Son jurisdicciones diferentes, mi amiga. ¿Realmente lo analizaste esta Sí, posibilidad? claro. Sí. Un botón con antipánico, muteador. Es bizarra esta charla, pero la vamos a dar el debate. Sí, me parece divertido, qué sé yo, tener un botón para cuando no se exceden digamos, cuando la tanta repregunta hace que sus propios compañeros sientan que se le está quitando espacio o lugar, me parece un recurso interesante. Gracias. Entre otras cosas que, por supuesto, van a ocurrir, ¿no? ¿Cómo No sé ni cómo seguir. me quitas seriedad con la respuesta. Perdón, te con la pido pregunta. disculpas, pero no fue mi intención. Bueno, quiero retomar preguntas que hacían los colegas sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Está claro que cuando se firme el acuerdo se van a conocer los detalles. Totalmente. Ahora, lo que me interesa saber es información que salió publicada ayer, emanada del gobierno, según lo que cita un colega, que refiere que el gobierno va a enviar al Congreso el proyecto para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, pero no va a informar los detalles del acuerdo. Lo que dice el colega es que no se va a anexar el memorando con los datos técnicos, que solo se va a enviar el articulado del proyecto con un pedido para formalizar el nuevo programa. Quiero saber si esto es así o no. Y respecto del tema de la Corte, me quedó allí una duda respecto de lo que ya hablaron largamente, si para usted o para el gobierno en definitiva no hay ningún impedimento legal respecto de que un juez continúe detentando su cargo en la Cámara Federal, en este caso, y asuma como juez de la Corte, independientemente de que pida licencia, no está renunciando, detenta ambos cargos. Bueno, te respondo primero la última. En tal caso es un tema de la Corte cuando acepte su designación en comisión. Es un tema que nos excede a nosotros. Nuestra opinión no vale. Lo que vale es lo que es legal y lo que determine la Corte. ¿Es un juez que va a fallar? No, perfecto, pero digo, es un tema que tiene que resolver la Corte, no nosotros. Y por otro lado, con respecto a me sirve la pregunta que me haces para aclarar un texto, un punteo que se distribuyó en canales de WhatsApp, de hecho me llegó a mí, que es falso y no tiene, si es a eso a lo que te referías, eso no se generó desde el gobierno ni se distribuyó porque de hecho esa información no es correcta, la que figuraba, que no viene al caso, pero digo, para aclararles a ustedes, porque lo deben haber recibido todos, eso no es información oficial y no surgió desde el gobierno. De todas maneras,
más allá de la conocida como Ley Guzmán, nosotros no tenemos ninguna duda que el nuevo acuerdo con el fondo no va a tener ningún tipo de inconvenientes en términos legislativos, porque nunca lo tuvo, porque nunca en la historia lo tuvo, no debe tenerlo ahora, menos aún cuando es un acuerdo que no va a implicar aumento de deuda, así que los detalles después se verán, lo discutirán entre. Pero van a enviar el proyecto completo con los detalles. Es que no está definido porque en realidad, ya te digo, es un tema que todavía no está cerrado el acuerdo, así que presuponer, obviamente que lo vamos a poner para que el Congreso evalúe la viabilidad, pero más allá de eso, los detalles todavía no los tenemos definidos, pero te repito, no es algo que nos preocupe demasiado, porque nunca ningún gobierno tuvo inconvenientes cuando incrementaba la deuda. Imagínate, menos problemas vamos a tener nosotros cuando no estamos aumentando el nivel de deuda bruta. Así que Una aclaración sobre eso que repite usted siempre. Digamos, desde mi limitado conocimiento de la economía, cuando uno pide un préstamo y alguien lo presta, eso conlleva deuda y hay que devolverlo con intereses o no, según lo que se acuerde. ¿Por qué ustedes dicen que no conlleva o no incrementa la deuda bruta? Porque no la incrementa, porque se utiliza para recapitalizar el Banco Central, que de por sí tenía deuda que ya no va a ¿Pero hay estar. que devolverlo, sí o no? Como toda deuda, mi amigo, claro. Entonces deuda. Y nadie está diciendo que no, lo que te estoy diciendo es que no aumenta la deuda bruta, que me lo acabas de afirmar vos en tu pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Juan Pablo Peralta, para Concierto, Litoral y Fénix Buenos Aires. Saliendo un poco del tema que aclaraba ya recién, atraso cambiario y demás, ya está. Lo que sí te quería consultar era porque la gente, el Lego, el común denominador, escucha y dice, bueno, ¿cómo es la historia? Cuando se habla de las reservas negativas del Banco Central, y estaba como pregunta, ¿el gobierno interviene en el mercado de cambios para intentar de sostener esos dólares que faltan? Que me contestes eso así con tu poder de síntesis. Y si me podías confirmar si el fin de semana el presidente Milei va a ir a Mendoza a la fiesta de la vendimia. Y después hay 3 temitas más de lo mismo, de la agenda del presidente, si va a viajar, aparte de Mendoza, a España a recibir un premio, a Israel y se va a reunir con Netanyahu, y después a Chile a participar, creo, de una actividad empresarial. Bien, arranco de atrás para adelante. Todo a confirmarse, como digo siempre. Ustedes 20 días antes me preguntan las cosas, no está la agenda confirmada. Por ahora, la fiesta de la vendimia no está confirmada, es una posibilidad que se haga presente, pero no está confirmado. Sí está confirmada por ahora la visita a Chile el 11 de marzo, con actividad a confirmar también en la agenda, y el 20 de marzo, hago mucho hincapié en que es tentativo porque no tengo confirmada la agenda, viajaría a España hasta el día 23 y el día 23 viajaría a última hora a Israel. Hasta el día 27, regresando a la Argentina el día 28 por la mañana. Eso es súper tentativo, te lo aclaro para que no haya después ninguna mala información. Con respecto a, digamos, el final del camino está en, digamos, la compra de reservas por parte del Banco Central son récord. De todas maneras, lo que importa es el final del camino. Nosotros lo hemos charlado incluso con vos un montón de veces del estado del Banco Central cuando lo recibimos y cómo hemos avanzado, no solo en términos de quitar regulaciones y quitar trabas en el mercado de cambios, sino también en recomponer, porque para nosotros es vital para bajar la inflación y para sostener el valor de la moneda, en limpiar el balance del Banco Central, ¿no? Un Banco Central que estaba literalmente quebrado. Pero el final del camino
es que no se necesitan reservas, porque la liberación del tipo de cambio va a ser tal que no va a tener ninguna implicancia tener reservas. De hecho, quien habla de levantar el cepo, de terminar con todas las restricciones, precisamente implica que el gobierno se corra, que el Banco Central se corra, perdón, no el gobierno, el Banco Central se corra incluso de la liquidación de divisas tanto para el exportador como el importador, y que se esté limitado al mercado. Me lo pediste en palabras sencillas, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo por usarte digo, para que no tengas que la estirarte mayor tanto. sencillez. Para que no tengas que estirarte tanto. Ahora, ¿necesita el gobierno entonces intervenir el mercado cambiario por ahora al menos, hasta que llegue esto que vos decís? Bueno, pero es lo que, a ver, hay que separar dos cosas, porque entiendo que lo que vos me estás preguntando no es lo que se está entendiendo de la pregunta. El mercado, mientras que haya cepo, siempre hay intervención. No sé si a eso apuntaba tu pregunta. Si vos te referís a si hay intervención para sostener el tipo de cambio en un nivel, la respuesta es no. Pero por eso, son dos preguntas distintas. Pero te repito porque digamos, es parte de la discusión, ¿no? Y parte de la confusión de algunos, no del periodismo, sino de algunos analistas. Cuando se levante el cepo y la libertad del mercado cambiario sea total, no se necesitan reservas para ese esquema. Última pregunta. ¿Qué tal? Javier Negre de DATV y de La Derecha Diario. Bueno, menciono La Derecha Diario porque dice Wallman que hemos desaparecido de las ruedas de prensa cuando realmente lo que estamos en la calle informando de las buenas noticias que están llegando al país argentino gracias a Milei. Preguntarle, volviendo al tema del botón muteador de periodistas ensobrados, ¿manejan algún tipo de restricción más, de medida más de acceso a las ruedas de prensa? Estamos viendo cómo el presidente Milei está acusando al Grupo Clarín de ser una gran estafa por las continuas operaciones que estamos viendo de algunos de sus periodistas en televisión, en sus medios de comunicación, por haberos opuesto a la compra de Telefónica. Y también me gustaría referirnos a una noticia, ¿no?, que Trump está valorando, ¿no?, positivamente ese acuerdo, ese tratado de libre comercio con Argentina. Si ya hay negociaciones, si ya se está negociando con la administración Trump para concretar ese tratado. Muchas gracias. Sí, a ver, la idea es, desde el comienzo de la gestión, y en mi caso particular, es que la sala de prensa sea cada vez más profesional, digamos, y que ustedes estén más cómodos. Y bueno, vos no venís cada tanto, pero digo, acá hay gente que trabaja todos los días, y para mí el que, no sé, tengan una buena temperatura o que se los escuche cuando se hablan o cuando salgan bien en cámara, para mí es importante. Por ahí para otros no, pero para mí es importante. Y dentro de eso creo que tiene que estar la libertad de expresión y la libertad de prensa en todo su espectro y en todo su esplendor. Por lo tanto, permanentemente, ahora se habla mucho por el botón muteador y porque ahora estoy por sacar una resolución con algunos cambios en la sala, pero también, por ejemplo, estamos pensando en algún esquema donde los periodistas puedan ser elegidos por la gente, ¿no? Quienes estén, quienes no estén. Lo estamos analizando y lo estamos pensando de una manera que la gente se sienta representada, que se sienta informada y que ustedes acá se sientan también que puedan hacer el mejor trabajo para sus medios y en definitiva para la gente, porque no están acá por otra cosa que no es porque del otro lado hay alguien que los lee o los escucha. Así que sí, queremos hacer un cambio bastante importante, pero siempre en pos del bien de quien escucha, del bien de ustedes y del bien de nosotros también, ¿no?, para todos sentirnos cómodos. Y el botón muteador no es más que, bueno, de hecho Silvia Mercado me lo transformó en un botón antipánico. El botón muteador es, en caso de hacerlo, es simplemente para que cuando le arrancan el micrófono de la mano a gente que trabaja en Casa Rosada, bueno, que eso no pase más, no es más que para eso, ¿no? Porque te repito, lo importante es la información, no el ida y vuelta con el periodismo. Por ejemplo, ahí yo lo mutearía, lo que pasa, bueno, ahí está hablando sin micrófono, pero sí, no, lo mutearía,
Pero yo no hablé de usted, hablo en general. ¿O es usted el que...? En general hablo, y la mayoría tienen un trato más que cordial y más que humano con el resto de la gente, pero entonces para que no poner en una situación incómoda a quien les da el micrófono, prefiero yo mutearlos y se terminó el problema. Estoy buscando un esquema donde la gente pueda decidir quién se va y quién se queda, digamos. Un gran hermano. Un gran hermano periodístico, digamos. Bueno, lo dijiste vos, botón antipánico, gran hermano. Bueno. Con respecto a tu otra pregunta, no, digamos, es un deseo del presidente hacer cuanto tratado de libre comercio se presente la oportunidad de hacerlo, valga la redundancia. Por supuesto que Estados Unidos, por ser la principal economía del mundo, o la de las principales economías del mundo, y economía a la cual tenemos mucho para aportar con nuestros productos, claramente es una prioridad. El presidente ya lo dijo, el Mercosur está en el medio del debate también. Nosotros en todos los ámbitos vamos a buscar la libertad y estamos ya pensando en un esquema, en cómo son cuestiones que por supuesto no se resuelven de un día para el otro, que llevan mucho tiempo, pero claramente el equipo económico ya está pensando en lo que podría ser un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Lo cual no debería sorprender a nadie y debería ser algo normal para una economía que quiere ser libre y además con una economía con tantas falencias y con tantas mentiras enquistadas en la sociedad, ¿no? Porque vos no sos argentino, pero aquí nos han durante décadas hablado de la sustitución de importaciones, nos han hablado durante décadas de defender el trabajo argentino y nos han hablado durante décadas de vivir con lo nuestro. Y le han hecho mucho daño a la Argentina, porque lo único que han hecho es aislarnos del mundo, ¿no? Imagínate que a vos te digan le tenés que vender solo a 47 millones de argentinos y no a 8.000 millones de seres humanos. Bueno, es limitarte en tu desarrollo y eso es lo que nos han hecho durante más de 80 años. Y eso no estamos dispuestos a que siga pasando. Estamos dispuestos a que Argentina sea cada vez más libre y eso implica efectivamente hacer todos los tratados de libre comercio que las oportunidades nos permitan. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao.